Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que genial, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema apasionante. Y si por alguna razón el día no empezó como esperabas, no se preocupen. Hoy entre todos vamos a hacer un viaje lleno de recuerdos, emociones y, por supuesto, mucha magia. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que estoy segura a muchos de ustedes, mis queridos fans, les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar, ni más ni menos que de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos hizo suspirar, soñar y, por qué no decirlo, hasta creer en el amor verdadero. Pero no nos vamos a quedar solo en el sí, eran una pareja hermosa. No, no, no. Sería demasiado superficial. Vamos a ir más allá. Vamos a analizar esa frase que resonó tanto, esa frase que para muchos de nosotros, define la magia que existía entre ellos. Kerem Bürsin Hande Erçel es incomparable. ¿Por qué esa frase? ¿Qué significaba realmente? ¿Y qué la hacía tan poderosa? Vamos a desglosarlo todo, desde el inicio de su historia, pasando por los momentos más icónicos, hasta llegar al impacto que tuvieron en nosotros, sus fans. Analizaremos la química, la conexión, la naturalidad que los caracterizaba, y el efecto que causaron en el mundo, o más bien, en el fandom. Así que prepárense para un viaje lleno de recuerdos, emociones y, por supuesto, mucha información. Prepárense para revivir esa época dorada. Y por supuesto, antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y dejarme un like si les gusta el contenido. Me ayudan muchísimo. Su apoyo es invaluable. Ahora sí, comencemos. Vamos a remontarnos un poco en el tiempo a ese momento en el que todo comenzó, el flechazo, el enamoramiento, la magia, la serie Love is in the Air. Para quienes no la recuerdan o para aquellos que quizás no la vieron en su momento, esta serie turca, conocida en español como Sen Kalkam, nos presentó a Eda y Serkan. ¡Y qué gran presentación! ¿Y quiénes eran Eda y Serkan? Exacto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, interpretando personajes que nos enamoraron a todos y que se ganaron nuestros corazones. La serie nos introdujo a la historia de Eda YLDZ, una joven florista llena de sueños, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con una personalidad más bien pragmática. A pesar de sus diferencias iniciales, el destino los unió en un romance fingido que inevitablemente se convirtió en algo real. Y en ese crisol de emociones, mentiras, risas y secretos, surgió la magia. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. La conexión que se veía en pantalla era palpable, intensa, y eso no se podía fingir. La forma en que se miraban, las bromas, las discusiones, las reconciliaciones, todo era tan natural, tan genuino, que era imposible no pensar que algo especial estaba pasando. La forma en que se buscaban con la mirada, la forma en que se entendían sin decir una palabra, la forma en que se hacían reír. Eran dos piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección. Y efectivamente estaba pasando. Y fue justamente en ese contexto, en medio de las grabaciones, del éxito arrollador de la serie, y del cariño incondicional de los fans, cuando comenzó a sonar esa frase: Kerem Bürsin Hande Erçel es incomparable. Esta frase no surgió de la nada. Surgió de la admiración, del cariño, de la certeza de que la magia que veíamos en pantalla era algo único, algo especial. Surgió de la constatación de que estábamos presenciando algo extraordinario, algo que trascendía la simple ficción. Pero, ¿qué hacía a esta pareja tan incomparable? ¿Qué la diferenciaba de otras parejas de la farándula? Bueno, hay muchos factores, pero creo que hay algunos que destacan sobre el resto. Primero, la química. Ya lo mencioné, pero es que es imposible no volver a tocar el tema. Era una química que traspasaba la pantalla. Era evidente, palpable, electrizante. La forma en que se complementaban, cómo se entendían con solo una mirada, la complicidad que se notaba. Era algo que sinceramente pocas veces se ve, y cuando se ve, es algo que no se olvida. Era una conexión que trascendía lo físico, que se sentía en el aire, que envolvía a todos los que veían la serie. Y por supuesto, esto se traducía en interpretaciones memorables. Cada escena, cada diálogo, cada gesto, era una explosión de emociones, una demostración de talento y de conexión. Las miradas, las caricias, los roces, las risas, todo era auténtico,
todo era creíble. Y eso, amigos míos, es lo que hace que una pareja en la pantalla sea inolvidable. Segundo, el impacto que tuvieron en sus fans. La pareja de Kerem y Hande era, literalmente, el tema de conversación en todo el mundo. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos, edits, teorías. La creatividad de los fans no tenía límites. Todo el mundo quería saber más, quería verlos juntos, quería vivir esa historia de amor. Querían ser partícipes a su manera, de esa mágica historia de amor. Y esto se veía reflejado en los ratings de la serie, en el número de seguidores que ganaban. El impacto fue enorme y eso también contribuyó a la frase incomparable. Su popularidad se disparó, sus nombres se convirtieron en tendencia, y el mundo entero hablaba de ellos. Su influencia se extendió a todos los rincones del planeta, y su historia de amor se convirtió en un fenómeno global. El fandom fue clave en el éxito de la pareja. Los fans crearon comunidades, compartieron contenido, debatieron teorías, y apoyaron incondicionalmente a Kerem y Hande. Estaban pendientes de cada paso que daban, de cada publicación que hacían, de cada entrevista que daban. Los fans crearon un ambiente de apoyo y cariño que, sin duda, contribuyó a fortalecer la imagen de la pareja. Tercero, la forma en que se relacionaban fuera de la pantalla. Aunque trataron de ser discretos al principio, como suele suceder en estas situaciones, no pudieron ocultar su amor por mucho tiempo. Las fotos juntos, los mensajes en redes sociales, las declaraciones. Todo mostraba que su amor era real y que se sentían muy cómodos siendo ellos mismos. No se avergonzaban de demostrarse cariño, de expresar sus sentimientos, de vivir su amor a pleno. La naturalidad con la que afrontaban su relación, sin importar el escrutinio público, sumó a la idea de que eran una pareja diferente, una pareja especial. Su relación fuera de la pantalla reforzaba la idea de que su amor era genuino, que no se trataba solo de una estrategia de marketing. Las fotos que compartían, las escapadas románticas, los mensajes llenos de cariño. Todo ello alimentaba la ilusión de los fans y demostraba que su amor era real. Parecía que estaban viviendo un cuento de hadas y nosotros, los fans, éramos testigos privilegiados de esa hermosa historia. Y por supuesto, no podemos olvidar la forma en que cada uno, individualmente, complementaba al otro. Kerem con su carisma, su profesionalismo, su inteligencia, su sentido del humor, su encanto. Hande con su belleza, su talento, su dulzura, su sensibilidad, su empatía. Ambos juntos eran una bomba, pero individualmente también brillaban con luz propia. Kerem era el hombre ideal, atractivo, divertido, talentoso, y con una gran capacidad para conectar con la gente. Hande era la mujer soñada, bella, talentosa, dulce y con una gran capacidad para emocionar. Y esa combinación, esa sinergia, era lo que los hacía, bueno, ya saben, incomparables. Eran dos personas que se complementaban a la perfección, que se apoyaban mutuamente y que se hacían mejores el uno al otro. A lo largo de su relación, hubo momentos inolvidables. Momentos que nos hicieron suspirar, reír y, por supuesto, emocionarnos. Momentos que quedaron grabados en nuestra memoria y que, seguramente, recordaremos por siempre. Recuerdo, por ejemplo, las fotos que se tomaban juntos, las escapadas románticas, las declaraciones de amor que se dedicaban. Cada uno de esos momentos alimentaba nuestra esperanza, nuestra ilusión. Las fotos en la playa, los viajes a lugares exóticos, los mensajes llenos de amor. Todo ello nos hacía soñar con un amor como el de ellos. También recuerdo cómo defendían su relación, cómo se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. La forma en que se celebraban, la forma en que se respetaban. Kerem siempre apoyando a Hande en sus proyectos, Hande siempre admirando el talento de Kerem. Era una relación basada en el amor, en el respeto y en la admiración mutua. Y eso, amigos míos, es algo que no se ve todos los días. Se apoyaban, se impulsaban, se celebraban. Era una relación de igualdad, de respeto y de admiración mutua. Y por supuesto, no podemos olvidar el final de su relación. La noticia nos dolió a todos y fue difícil de asimilar. La separación fue un golpe duro para los fans, pero también para ellos. Pero como todo en la vida, el tiempo sana las heridas. Y a pesar de la tristeza, siempre nos quedará el recuerdo de su amor, de la magia que existió entre ellos. Y esa frase, Kerem Bürsin Andersel es incomparable, seguirá resonando en nuestros corazones. Aunque la separación fue dolorosa, también nos dejó una lección: el amor,
aunque a veces tenga un final, siempre deja una huella imborrable. Nos enseñaron a amar, a respetar, a admirar. Porque al final la frase no solo se refería a ellos como pareja, sino también a la conexión que generaron con nosotros, sus fans. Nos hicieron soñar, nos hicieron creer en el amor, nos hicieron reír y llorar con ellos. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron sentir parte de su historia. Y eso, amigos, es algo que no se olvida. Nos regalaron esperanza, nos demostraron que el amor verdadero existe, y que a pesar de las dificultades, siempre vale la pena luchar por él. Nos enseñaron a creer en la magia, en la fantasía, en los cuentos de hadas. Así que, resumiendo, ¿qué podemos concluir sobre la frase «Kerem Bürsin'in Cel es incomparable»? Bueno, primero que es una frase que resume a la perfección la química y la magia que existía entre ellos. Segundo que es una frase que refleja el impacto que tuvieron en sus fans, el cariño que les tenemos. Y tercero que es una frase que nos recuerda que a pesar de todo, el amor puede ser algo hermoso, algo inolvidable, algo que merece ser celebrado. En resumen, la frase Kerem Bürsin'in Cel es incomparable, es mucho más que una simple frase. Es un símbolo de amor, de admiración, de esperanza, y de la magia que existe entre dos personas que se aman. Es un recordatorio de que aunque el tiempo pase, los recuerdos permanecen, y que el amor verdadero siempre deja una huella imborrable. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya traído muchos recuerdos. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo con la frase? ¿Cuál fue su momento favorito de Kerem y Hande? ¿Qué es lo que más extrañan de esta pareja? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos. Compartan sus pensamientos, sus sentimientos, sus recuerdos. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Y activen la campanita. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo juntos momentos como este. Muchas gracias por ver el vídeo y por ser parte de esta comunidad de fans. Gracias por su apoyo, por su cariño, y por su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!